Vamos a resolver el proyecto integrador del módulo 11, el cual nos dice: Ana recortó un cartón rectangular en su casa y decide reutilizarlo, elaborando con él una caja sin tapa que le servirá para guardar los cables y accesorios de su celular. El cartón mide 80 por 60 centímetros. La realizará recortando 4 cuadrados iguales en cada una de las esquinas. Recuerde que para expresar la superficie de la caja debemos identificar primero que al recortar los cuadros de las esquinas se forman 5 rectángulos y que la superficie de un rectángulo se obtiene al multiplicar base por altura, es decir, superficie es igual a base por altura. Aquí hay que tener mucho en cuenta que superficie y área son sinónimos. Entonces, cuando hablemos de superficie o área, estamos hablando de lo mismo. Aquí nos dice también, hay que tomar en cuenta que al recortar esos 4 esquinas, esos 4 cuadrados, le van a quedar a Ana 5 rectángulos, de los cuales son en los que vamos a empezar a trabajar. Hay que tomar en cuenta también, como ya decíamos, el área de un rectángulo se saca multiplicando la base por altura. Siempre que hablemos de áreas en cualquier superficie, hay que tener en cuenta que son unidades cuadradas de las que estamos hablando. Ya cuando estamos hablando de un volumen, hablamos ya de largo por ancho por alto. Son 3 datos los que debemos de tener. Esto es el área multiplicarla por el ancho. Y siempre que hablemos de volumen, este se expresa en unidades cúbicas. Siempre que hablemos de volumen, perdón. Entonces nos dice el planteamiento: si tienes 5 rectángulos, debes de obtener la expresión para cada uno. La superficie 1, que sería S1, la base es X y la altura es 60 menos 2X. Entonces la expresión de la superficie sería, aquí hay que tomar en cuenta, tenemos ya una altura que es 60, pero hay que tomar en cuenta que a esta altura hay que quitarle los 2 pedacitos de las esquinas, que es menos 2X. Entonces, esta fórmula que nos da aquí, esta expresión algebraica, sería superficie 1 es igual a X por 60 menos 2X. Entonces, teniendo esa expresión, nos dice, ahora hay que sacar las otras 4 superficies. Superficie es igual a área y área es igual a base por altura. Como ya dijimos, superficie y área son sinónimos, estamos hablando de lo mismo. Entonces, ahora vamos a sacar lo que es ya tenemos S1, ahora vamos a sacar S2. Otra cosa que hay que tomar en cuenta, S1 y S2 son congruentes. Esto quiere decir que son completamente iguales. Por lo tanto, S1 y S2 va a ser la misma expresión algebraica, la misma fórmula. ¿Cómo sacamos S2? Ya dijimos que es igual a S1. Tenemos, aquí hay que aplicar lo que es la ley de signos para multiplicación. Entonces tenemos aquí S2 es igual a X por 60 menos 2X, que sería la base, que es X, por la altura, que es 60, menos 2X, que son estos esquinas cuadradas que ya hablamos de ellas. Entonces vamos a hacer la operación. Aquí X es positivo, entonces es más por más, nos da más. X por 60, 60X. Luego sería más por menos, menos. X por 2X, 2X cuadrada. Posteriormente, acuérdense que hay un acuerdo matemático para ordenar ecuaciones de mayor a menor potencia. Entonces aquí ya nada más la ordenamos. El que tiene una potencia
cuadrada es el 2x, ponemos menos 2x más 60x. Y ya tenemos aquí la expresión algebraica de la superficie 2, que es la misma que la superficie 1, porque son iguales. Entonces ahora nos vamos a ir a sacar la superficie 3. La superficie 3, en esta tenemos una base que se nos dio al principio, que es de 80. Nomás acuérdense que también hay que quitarle la parte de los dos pedacitos de las esquinas. Entonces sería 80 menos 2x y sería multiplicarlo por la altura, base por altura para la superficie, que aquí en este caso la altura es x. Entonces ahora hacemos la misma operación, que sería multiplicar x por cada uno de los términos que tenemos en el paréntesis. Aplicamos ley de signos, más por más, x por 80, 80x, más por menos, menos, x por 2x, 2x cuadrada. Igual ahora aplicamos el acuerdo que nos dice que hay que ordenar de mayor a menor y tenemos la fórmula que sería para S3 igual a menos 2x cuadrada más 80x. Nos vamos a sacar ahora lo que es S4. Acuérdense que aquí tenemos S3 y S4, si se fijan son completamente iguales, son congruentes, entonces S4 es la misma operación, la misma expresión algebraica que S3. Con esto tenemos S4, nos vamos a sacar ahora S5. S5 tenemos que es lo mismo lo que es la base que mide 80 y quitándole los dos pedacitos de las esquinas, entonces sería 80 menos 2x, que es la base, y acuérdense que es también la altura, base por altura. La altura ya nos dijeron que es 60, entonces se multiplica la base por la altura, pero acuérdense que también aquí hay que quitarle los dos pedacitos, que es menos 2x. Entonces, igual aquí procedemos a multiplicar cada uno de los términos por el que sigue. Entonces, multiplicamos más por más, 80 por 60, 4800, menos por menos, menos, 80 por 2, 160x, menos 120, que sale de multiplicar ahora este término, que es 2 por 60, 2x por 60, 120x. Aquí, perdón, aquí era menos por más, es menos, y luego multiplicamos 2x por 2x, que es más por más, 2x por 2x es 4x cuadrada. Igual aquí estamos aplicando lo que es la ley de signos de multiplicación, como vimos. Aquí ordenamos de acuerdo al acuerdo matemático, donde nos dice que es de la potencia mayor a la menor. Entonces aquí ya queda la fórmula para ese 5, la expresión algebraica sería 4x2 menos 280x más 4800. ¿De dónde salió esta fórmula? Aquí anteriormente habíamos sacado 4800 igual a 4800 menos 160x menos 120x más 4x cuadrada. Entonces aquí nada más hacemos la operación que era 160x y 120x. Aplicamos ley de signos. Como son signos iguales, aquí nos dice la regla que se suman. 160 más 120 son 280. Como los dos tienen un signo negativo, prevalece el signo negativo y así es como se queda. Entonces S5 se va a calcular con la fórmula 4x cuadrada menos 280x más 4800. Con esto tenemos ya resuelta la pregunta número 1. Nos vamos a lo que es la segunda pregunta. Nos dice, escribe la expresión de la superficie sumando las 5 expresiones obtenidas anteriormente. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues simple y sencillamente
una suma de las 5 superficies de cada uno de los pedacitos que Ana tiene para formar esta caja. Entonces, superficie es igual a S1 más S2 más S3 más S4 más S5. ¿Qué hay que hacer? Sustituir las expresiones algebraicas encontradas anteriormente. Habíamos dicho que la S1 lo íbamos a sacar con menos 2x cuadrada más 60x. A esto le sumamos, acuérdense que S2 es congruente con S1, es la misma expresión, le ponemos más y ahora sumamos S3, que lo único que cambia aquí es el 80x de la altura de la base, perdón. Acuérdense que S3 y S4 son congruentes, exactamente igual, y le vamos a sumar la S5, que es el rectángulo más grande, y este es la fórmula que sacamos, la expresión algebraica es 4x cuadrada menos 280 más 4800. ¿Qué viene después? Pues lo que tenemos que hacer es eliminar esos paréntesis. ¿Cómo eliminamos esos paréntesis? Aplicando la ley de signos. Esto nos queda de la siguiente manera. Acuérdense que aquí antes del paréntesis tenemos un 1 y con signo positivo, aunque no se ponga aquí, ahí está. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Entonces decimos más por menos, menos 1 por 2x cuadrada, 2x cuadrada. Más por más 1 por 60x, 60x. Y así sucesivamente multiplicamos toda la línea y obtenemos este resultado. Ahora, ¿qué sigue? Hay que reducir lo que son los términos semejantes. Acuérdense que para esto de reducir los términos semejantes en esta ecuación, tenemos términos cuadráticos, tenemos términos lineales y tenemos términos independientes. Entonces vamos a empezar a reducir los términos cuadráticos. Aquí tenemos un menos 2x cuadrada, aquí tenemos otro menos 2x cuadrada, ya llevamos 4 menos 4x cuadrada, aquí tenemos otro, llevamos menos 6x cuadrada, aquí tenemos otro, sería menos 8x cuadrada. Se acabaron los menos x, menos 2x cuadrada, entonces tenemos menos 8 y aquí tenemos un más 4x cuadrada. Entonces aquí aplicando la ley de signos de las sumas y restas, nos dice que signos diferentes se restan. 8 menos 4 son 4 y ahora más se recorren los otros, es 4x cuadrada. ¿Por qué le ponemos el signo negativo? Porque 8, 2, 4, 6, 8 es mayor que 4, por lo tanto prevalece o se queda el signo negativo. Ya tenemos esto, entonces, ¿qué sigue? Ahora nos vamos con los términos lineales. ¿Cuáles son esos términos lineales? Tenemos más 60, tenemos otra vez más 60, tenemos más 80 y tenemos más 80. Si nosotros sumamos esto, nos da 80 más 80, 160, más 60, 220, más 60, 280 positivos. Pero aquí tenemos un 280 negativo. Entonces, ¿qué pasa con esta situación? Simple y sencillamente se elimina uno con el otro y queda un 0x. Y luego nos vamos a los términos que se llaman términos independientes, que es en este caso el 4800. Ya nomás lo bajamos aquí sumándolo, más 4800. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Quitamos ese 0 que nos está estorbando y nos vamos a que la superficie es igual a menos 4x cuadrada más 4800. Y aquí hemos resuelto la parte de que esta es la expresión algebraica para el área de toda esta, los 5 rectángulos de toda esta caja.
Nos vamos a la siguiente, que sería la pregunta número 3. Dice, escribe la expresión algebraica para representar el volumen. Es muy importante aquí que tomemos en cuenta que el volumen se obtiene al multiplicar la superficie. Recuerdan que era base por altura y esta es la expresión ya obtenida, la que acabamos de ver ahorita, en la que es S5. A esto hay que multiplicarlo por la altura, que en este caso es X. Entonces tenemos que volumen es igual a lo que es superficie 5 por la X. Aquí tenemos lo que era la superficie 5. Nos vamos entonces a lo que es, vamos a representar aquí, dice el volumen. Entonces, si nosotros multiplicamos la fórmula por la X, tal como lo vemos aquí, tenemos entonces que tenemos un signo positivo antes de este paréntesis. Entonces decimos X por 4X cuadrada. Bueno, dijimos más por más X por 4X cuadrada nos da 4X cúbica. Acuérdense que aquí aplicamos la ley de los signos de la multiplicación, pero también aplicamos lo que es la ley de las potencias, que nos dice que cuando dos bases se están multiplicando, la potencia se suma, siempre y cuando hablemos de la misma base, como en este caso hablamos de la base que es X, entonces sumamos la potencia y es por eso que nos queda un 4x positiva aplicando la ley de signos. Después multiplicamos x positiva por 280x, nos da negativo porque signos en la multiplicación más por menos es menos y es x por 280x nos da 280x al cuadrado. Aquí también igual aplicamos la ley de las potencias. Acuérdense que la x tiene una potencia, está elevado a la 1, x a la primera potencia. ¿Ok? Entonces, más por, por más x por 4800, 4800x. Entonces, aquí tenemos ya el volumen de la cajita, que esta sería la expresión algebraica. Aquí les pongo el ejemplo pues para que vean que para sacar volumen estamos hablando de unidades cúbicas y estamos lo que es la superficie por el ancho, que sería estos tres términos que tenemos aquí, estos tres, o sea, ese 5 es de dos variables y la x. Entonces ya tenemos el resultado de la tercera pregunta. Después nos vamos a la 4. La 4 nos dice, ¿cuál sería el volumen de esta caja si su altura fuera de 7 centímetros? Bueno, pues vamos nuevamente a la expresión que calcula el volumen. Como ya dijimos, es 4x cúbica menos 280x cuadrada más 4800x. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Primero hay que sustituir las x por el valor dado de la altura, que nos dice que es 7 centímetros. Esto quedaría 4 por 7, que es la altura, elevado a la tercera potencia, menos 280, que aquí lo tenemos, en vez de x ponemos el 7 elevado a la segunda potencia, más 4800 por x, que sería por 7. Entonces aquí sacamos las potencias. Ojo, aquí en esta parte también, para sacar las potencias, nos dice que hay un acuerdo académico, nos dice que primero se hace la potencia. Esto quiere decir, si yo multiplico 4 por 7, 28 y lo saco a la tercera potencia, estaría mal. ¿Qué es lo correcto aquí? Primero la potencia, que es el 7 elevado a la tercera potencia, y luego ya lo multiplico por 4. 7 elevado a la tercera potencia nos da 343.
4 lo vamos a multiplicar por 4. Aquí también estoy aplicando ley de signos, más por más por más es más. Entonces, aplico ley de signos, aplico ley de potencias. Acuérdense que estamos hablando aquí de una ecuación, esta es una ecuación con una sola incógnita, pero estamos hablando de una ecuación cúbica, porque tenemos un exponente que está elevado al cubo. Entonces, sacando las potencias aquí, quedamos en que 280 va a multiplicar al 7 elevado a la segunda, que es 49, y luego le damos el signo más, y 4800 por 7 nos da 33.600. Ok, ¿qué sigue? Realizo estas operaciones aritméticas, que sería 4 por 343 nos da 1372 positivo. Después nos dice que menos 280 por 49 nos da 13.720 y por último más el 33.600 que tenemos aquí, que ya nos había dado la multiplicación de 4.800 por 7. Entonces, hacemos unas sumas y restas aquí con esta línea, donde agarro los términos positivos, que es 33.600, le sumo 1.372 y a esto le resto 13.720. Como el mayor es el que tiene el signo positivo, se queda en positivo, y esta suma nos dio 21.252 centímetros cúbicos. Por lo tanto, el volumen de la caja con una altura de 7 centímetros es el equivalente a 21.252 centímetros cúbicos. Acuérdense que estamos hablando aquí de volumen, estamos hablando de cubicaje. Nos vamos a resolver ahora la pregunta 5, para la cual hay que recordar que la superficie y área es lo mismo, son sinónimos. Entonces, cuando nos digan un área o una superficie, estamos hablando de lo mismo. La pregunta es, ¿cuál es la superficie de la caja si la altura fuera de 4 centímetros? Acuérdense que aquí es unidades cuadradas. Entonces, ya teníamos una fórmula que era para calcular el área. Nos está hablando de una superficie, ya teníamos una fórmula que era superficie es igual a menos 4x cuadrada más 4.800. La retomo y ¿qué vamos a hacer? Lo mismo que en lo anterior, nada más vamos a sustituir x por el valor que se nos está dando aquí la altura, que es 4. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Superficie es igual a menos 4 por 4 elevado a la segunda potencia más 4.800. ¿Sí? Después vamos a desarrollar estas potencias. ¿Cómo sería esto? 4 elevado a la segunda potencia nos da 16 y se va a multiplicar por el 4. Después nada más tenemos el 4.800, entonces hacemos la operación. Al realizar estas operaciones, acuérdense que aquí quedó más por menos, por eso es este menos 64 y este más 4.800 se baja igual. Si nosotros hacemos esta operación 4.800, acuérdense que signos diferentes se restan, 4.800 le quito 64, nos queda 4.736 y es positivo porque el 4.800 tiene el signo positivo y es mayor a 64. Entonces, esto quiere decir que el área de la caja con una altura de 4 centímetros sería igual a 4.736 centímetros cuadrados. ¿Por qué cuadrados? Porque estamos hablando de superficie, de un área. Ok, pues vamos a resolver la número 6. La número 6 nos dice, si se requiere que la superficie de la caja sea igual a 1.000 centímetros cuadrados, ¿cuánto debe de medir la altura de la caja? ¿Qué hacemos? Retomamos nuevamente, porque aquí nos está hablando de una superficie, la fórmula con la cual calculamos el área, ¿sí?
Si se fijan, aquí ya nos está cambiando nada más en estas preguntas, nos está cambiando los valores de x. Entonces, la fórmula para sacar la superficie dijimos que era superficie igual a menos 4x cuadrada más 4800. ¿Qué hago? Sustituyo el valor que aquí se me da en la superficie de la caja, que es 1000, y esto queda 1000 es igual a menos 4x cuadrada más 4800. Aquí acuérdense de que hay que empezar a aplicar las leyes de los despejes. Primero, en esta línea, aplico ley de despejes menos 4x cuadrada y lo paso sumando al segundo miembro como más 4x cuadrada. Por eso queda de esta forma. Después, en segundo lugar, hay que pasar el 1000 de aquí a acá, pero ahora lo vamos a pasar restando. ¿Ok? Aquí, ¿qué es lo que sigue? Acuérdense que tenemos aquí 4x cuadrada. No nos sirve de nada una x cuadrada, sino una x. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, aquí en esta línea hago la resta de los 4800 menos 1000 y quedan 3800. Aquí seguimos teniendo x cuadrada. Estamos aplicando la ley de los despejes. No queremos una x cuadrada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues perdón, creo que estoy mal. Teníamos 4x cuadrada. Primero hay que quitarle el 4. Entonces, para quitarle ese 4 va a pasar dividiendo al segundo miembro. Aquí lo paso dividiendo. Entonces 3000 x cuadrada es igual a más 3800 entre 4. ¿Ok? Aquí nos da 950 esta operación, pero seguimos teniendo x cuadrada. Entonces, ¿cómo es como yo voy a despejarla, esta x, para que ya no sea cuadrada y me quede con potencia 1? Bueno, pues así como la ley de los despejes nos dice que lo que está multiplicando pasa dividiendo, lo que está sumando pasa restando, en las potencias lo que tenemos que hacer es sacar la raíz cuadrada. Entonces x es igual a raíz cuadrada de más 50. Y si nosotros agarramos la calculadora y sacamos la raíz cuadrada de 950, vamos a tener que x es igual a 30.822. Entonces, si se fijan, quedó despejado a x, y lo que aquí nos dice es que para que la caja tenga un área de 1000 centímetros cuadrados, la altura de la caja debe de ser de 30.822 centímetros. Con esto resolvimos la pregunta número 6. Nos vamos a la 7, la cual nos dice, si la altura de la caja es 0 centímetros, calcula la superficie total y el volumen de la caja. Aquí que nos da dos preguntas en una. Entonces primero nos vamos a enfocar a calcular la superficie si la caja tuviera una altura de 0, o sea, si fuera nada más el puro cartón, así como lo vemos aquí en esta imagen. Entonces, nuevamente nos vamos a sacar la expresión que calculaba el área, porque primero vamos a empezar con el área. Tenemos que superficie es igual a menos 4x cuadrada más 4800. ¿Qué hacemos? Sustituimos el valor de x por el que aquí se nos da, que nos está diciendo que es 0. Entonces, 4 en vez de la x lo multiplico por 0 a la segunda potencia más 4800. Desarrollamos potencias, más por más, 4 por 0 más 4800. Realizo las operaciones, más por más, 4 por 0, 0, más 4800. Y esto nos da un valor de superficie, es igual a 4800. Por lo anterior, la superficie de la caja con una altura de 0 centímetros sería igual
a los 4.800 centímetros cuadrados, porque estamos hablando de una superficie o de un área. Ok, en la misma pregunta, tenemos ahora, dice, si la altura de la caja es 0 centímetros, ahora vamos a sacar el volumen de la caja. Ahora agarramos la fórmula, la expresión algebraica, para calcular lo que era el volumen de la caja, que es 4x cúbica menos 280x cuadrada menos 4800x. Sustituimos otra vez el valor de x por el que aquí se nos da, que es 0. Quedaría volumen es igual a 4 por 0 a la tercera potencia menos 280 por 0 a la segunda potencia más 4800 por 0. Desarrollamos las potencias, más por más, 4 por 0, 0, más por menos, menos, 280 por 0. Aquí 0 a la segunda potencia, pues obviamente era 0. Y luego más 4800 multiplicado por 0. Entonces, ¿qué nos da esto realizando las operaciones? 4 por 0, 0. 280 por 0, 0. Y 4800 por 0, 0. Acuérdense que todo número que se multiplica por 0, el resultado va a ser 0. Entonces aquí el volumen sería 0. Por lo tanto, el volumen de la caja con una altura de 0 centímetros sería igual a 0 centímetros cúbicos. ¿Por qué cúbicos? Porque estamos hablando de volumen. Con esto resolvimos la pregunta número 7. Nos vamos a la 8. Dice aquí, considera las superficies S1, S2, S3, S4 y S5 e imagina que le pondrás un forro a la base y otro en las paredes laterales. El forro para la base cuesta 3 pesos por centímetro cuadrado y el forro para las paredes laterales cuesta 1.50 por centímetro cuadrado. Si la altura de la caja es 2 centímetros, calcula cuánto dinero se gastará en forrar el interior de esta caja. Entonces, vamos a comenzar por buscar el costo de lo que es S5, que es en este caso es la base de la caja, es la más grande. Aquí tenemos la fórmula entonces, que era 4x cuadrada menos 280x más 4800. ¿Sí? Acuérdense que es para calcular lo que es el área. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Muy fácil, hay que sustituir el valor de x por el de la altura dada. Aquí nos dice que la altura de la caja es 2 centímetros. Entonces, agarro y sería 4. En vez de x pongo el 2 elevado a la segunda potencia. Menos 280 sería por x, que sería 2, más 4800. ¿Ok? Esto queda de la siguiente forma, o sea, ya desarrollando las potencias. Más por más, 2 a la segunda potencia es 4, se multiplica por el 4, más por menos, menos, 280 por 2 nos da 560, más los 4800. Si yo aquí realizo las operaciones, me voy a dar cuenta de que aquí es un 16, 4 por 4 son 16. Si esto le resto 560, nos da una cantidad. Tengo aquí 4800, entonces le resto 4800 al total de 560 más 16 y me da 4256. ¿Por qué positivo? Porque la cantidad más grande es 4800 y tiene el signo positivo. Y acuérdense que aquí estamos aplicando la ley de los signos en sumas y restas, donde nos dice que cuando signos diferentes se restan y se pone el signo de la cantidad más alta, que en este caso es 4800. Entonces, ya tenemos que 4256 centímetros cuadrados. Ahora, esto sería lo que es el área. Ahora la vamos a multiplicar por el precio del forro por centímetro cuadrado para la base. Entonces dice costo
sería igual a área, que es el área que acabamos de sacar aquí, 4.256 centímetros cuadrados, por el precio. ¿Por qué 3? Porque nos dice que el forro para la base, que es ese 5, cuesta 3 pesos cada centímetro cuadrado. Entonces, costo igual a 4.256 por 3. Esto nos da un total de 12.768 para forrar la pura base. Ok, ya tenemos el costo para la base. Ahora seguimos con el precio para forrar las paredes S1 y S2. ¿Se acuerdan que teníamos ya la expresión algebraica para el área de S1 y de S2, que es menos 2x cuadrada más 60x? Ok, ¿por qué de S1 y de S2? Acuérdense que son congruentes, son completamente iguales. Por eso la vamos a sacar con un solo procedimiento. ¿Qué hacemos aquí? Sustituyo el valor de x por el valor de la altura dada, que es 2. Entonces nos queda 2 por 2 a la segunda potencia más 60 por 2. Esto nos da, ya sacando las potencias, 2 por 2, 4. ¿Por qué es menos? Porque es más por menos, menos. Y es multiplicado por este 2. Primero hacemos la potencia y luego lo multiplicamos por el otro número. Y aquí sería más y es 60 por 2, 120. ¿Ok? Esto nos da un total de 120 menos 8. ¿Por qué se resta? Porque son signos diferentes. Nos da 112. ¿Por qué positivo? Porque es mayor el 120 que el 8. Entonces, la ley de los signos para las sumas y restas nos dice que hay que conservar el signo de la cantidad mayor. Entonces, son 112 centímetros cuadrados el área. ¿Qué vamos a hacer ahora? Hay que multiplicarlo por 2. ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos para S1, pero acuérdense que es también para S2. Entonces, como S1 y S2 son congruentes, este 112 lo vamos a multiplicar por 2 y nos da 224 centímetros cuadrados, que es la superficie que suma S1 y S2. ¿Ok? Ya que tenemos esa superficie de S1 más S2, ahora se va a multiplicar por el precio del forro, que en este caso es de 2 pesos, no, perdón, de 1,50 por centímetro cuadrado. Entonces, el costo aquí sería el costo del forro para 224 centímetros cuadrados sería, el costo es igual a área por precio, como ya dijimos, 224, que es lo que sacamos aquí, lo multiplicamos por 1.50 y nos da 336, lo cual quiere decir que el costo para forrar las paredes S1 y S2 es de 336 pesos. Ok, ahora hay que buscar el precio para forrar las paredes S3 y S4. ¿Por qué las dos igual son congruentes, son iguales? Entonces lo vamos a hacer en el mismo procedimiento. Ya habíamos sacado la fórmula algebraica, la expresión algebraica, que era menos 2x cuadrada más 80x. ¿Qué sigue aquí? Sustituyo el valor de la x por la altura dada, que era 2. Esto me queda menos 2 por 2 a la segunda potencia más 80 por 2. Haciendo esta operación, acuérdense que primero la ley de las potencias nos dice que hay que hacer primero la potencia, 2 por 2, 4, más por menos, menos, y este 4 se va a multiplicar por este 2, más 80 por 2, 160. Si yo hago esta operación, es 160, hay que quitarle 8 y nos queda 152 centímetros cuadrados. ¿Ok? Nos dice, ahora hay que multiplicar por 2. ¿Por qué por 2? Porque S3 y S4 son congruentes. Entonces, si ya tenemos 152, lo multiplicamos por 2 y nos queda que el costo lo multiplicamos por 2 y nos queda 304 centímetros cuadrados, que sería la superficie S3 y S4.
Ahora se va a multiplicar por el precio del forro, que en este caso también es 1.50. Entonces aquí tenemos el costo, sería igual área por precio, 304 centímetros cuadrados, lo vamos a multiplicar por 1.50, que es el precio del centímetro cuadrado, y esta multiplicación nos da un total de 456 pesos para forrar las paredes S3 y S4. Y por último, ¿qué hay que hacer? Hacer una suma de todos los resultados que tenemos, que sería el costo para sacar el costo total. ¿Se acuerdan? Sacamos el precio de la base, que era S5, que salía 12.768, más el costo de las paredes S1 y S2, que fue un total de 336 pesos, como lo vemos aquí. Y por último, el costo de S3 y S4, que salía en 456 pesos. Si esto sumamos, si hacemos una suma, 12.768 más 336 más 456, nos da el resultado 13.560 pesos, que sería el costo para forrar el interior de toda esta caja. Ok, entonces nos vamos a la 9. La 9 nos dice, recuerda que un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Calcula cuántos litros le caben a la caja si la altura es de 4 centímetros. Aquí estamos hablando, señores, ya de volumen. El volumen ya es cubicaje. Y al hablar de litros también estamos hablando de cúbicos. Entonces, ojo con esto. Aquí lo que vamos a hacer es, vamos a retomar la expresión para calcular el volumen, porque estamos hablando de volumen. Volumen es igual a 4x cúbica menos 280x cuadrada más 4800x. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo que en las anteriores. Sustituir el valor de x por el que aquí se nos está dando, que es 1000 centímetros cuadrados. ¿Ok? Entonces, no, ¿cuál 1000 centímetros cuadrados? 4 centímetros, perdón, si la altura tiene 4 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Sustituyo el valor, me queda volumen es igual a 4 por 4, que es sustituir la x, a la tercera potencia, menos 280 por 4 a la segunda potencia, más 4800 por x sería por 4. Desarrollamos las potencias, lo mismo, 4 elevado a la tercera potencia, porque primero es la potencia, 64, más por más, y lo vamos a multiplicar por el 4. Luego menos, desarrollamos la potencia, 4 a la 2 es 16, más es más por menos, y vamos a multiplicar 16 por 280, más 4800 por 4, que es 19200. Resolvemos las operaciones aritméticas, 64 por 4, 256, más por más. 280 por 16 es igual a 4480, más por menos, y le sumamos esos 19200. Aquí veo las que son del mismo signo, que es 19.200, le sumo 256 y al total le resto este negativo, que es 4.480, y esto nos da un total de 14.976. Ojo, ¿por qué es positivo? Porque la ley de los signos de sumas y restas nos dice que signos diferentes se restan y se le pone el signo del número mayor, que en este caso es 19.200, por lo tanto es positivo. Aquí ya nos da centímetros cúbicos, que es el volumen. Entonces ya tenemos el volumen, dice, por lo tanto el volumen de la caja con una altura de 4 centímetros es de 14.976 centímetros cúbicos. Sin embargo, considerando que por cada 1000 centímetros cúbicos cabe un litro, entonces se va a aplicar una regla de 3 simple, que sería el total que nos salió del volumen, que son 14.976, entre 1, que esto es igual a un litro, entre 1000 centímetros cúbicos. ¿Ok? Dice, por lo tanto, el volumen de la caja con una altura de 4 centímetros, bueno, esto es lo mismo, aquí tenemos la fórmula, y ya, ahora dice, las
las fracciones se multiplican en forma lineal. Esto es, vamos a multiplicar el 14.976 centímetros cúbicos por un litro y luego lo vamos a dividir entre lo que nos dé de 1 por 1000 centímetros cúbicos, de acuerdo a la regla de 3 que hicimos anteriormente. Los centímetros cúbicos se dividen transformándose a la unidad o en más simple se eliminan. Entonces esto nos queda ya desarrollado, acá ya despejado como 14.976 litros entre 1000, que esto nos da un total de 14.976 litros, lo cual quiere decir que a esta caja le caben 14.976 litros si se tiene una altura de 4 centímetros. Nos vamos a la última pregunta, que es la número 10, en la cual nos dice que calculemos cuántos litros le caben a una caja si la altura es de 7 centímetros. Aquí tengo el mismo desarrollo, nada más lo único que hay que hacer es que hay que cambiar el valor de x, hay que ponerle 7 y aquí lo mismo, aquí ya está desarrollado con el 7, aquí desarrollo las potencias, resuelvo las operaciones y aquí me da 21.252 centímetros cúbicos. Hago otra vez mi regla de 3 simple, eh, multiplico las fracciones en forma lineal, suprimo los centímetros cúbicos que aquí se eliminaron, el uno con el otro, divido lo que me salió, que es 21.252 entre 1000 y me queda 21.252 litros. Por lo tanto, a la caja le caben 21.252 litros si se tiene una altura de 7 centímetros. Bueno, compañeros, pues espero y me puedan entender bien. Facilitador, felicitarlo por su gran esfuerzo hacia las enseñanzas que nos ha dado. Muchísimas gracias.